Eh, Buenos días, les damos la bienvenida a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook Live. Estamos transmitiendo. Tenemos varios seguidores que nos han escrito y que nos han comentado sobre Romanos. Ya estamos en la mitad más o menos de nuestro estudio de Romanos. Toca la enseñanza número 35 el día de hoy. Han sido unas doctrinas bien impactantes que créanme que el primero que aprende de todo esto soy yo. Le puse por título El pecado que mora en mí. Estamos con Romanos 7. Inclinen su rostro así como están para iniciar. Señor Jesús, Padre, esta mañana, Señor, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor, porque tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana. Te agradecemos, Señor, por tu gracia, Señor, por tu ley, Señor. Gracias, Padre, porque eres grande, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor. Te ruego, Padre, que esta mañana, Señor, tú te manifiestes, Padre, con poder, Señor. Que esta enseñanza del día de hoy, Señor, quede grabada, Señor, en nuestro corazón, Padre, para poder actuar de esa manera, Señor. Tú lo que nos pides y lo que nos exiges es que cambiemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, Señor. Gracias, Padre, porque eres grande. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la Biblia, por favor. Abran su Biblia ahí en Romanos, capítulo 7, del versículo 5 al 14. También me pueden seguir aquí con la vista. Vamos a leer esta enseñanza es la mitad del capítulo de Romanos 7. Dice así la palabra de Dios, dice, porque mientras estábamos en la carne, ahí tomen en cuenta, estábamos, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vemos ciertas expresiones aquí del apóstol Pablo, y de este pasaje, leyéndolo así, una vez de corrido, le vas a entender un 10%, un 20% nada más. Tienes que tal vez hacer una exégesis más a fondo de estos pasajes. Es un pasaje complicado respecto a la enseñanza de la ley. A Pablo les quería demostrar tanto la ley como la gracia. Entonces sí, le sonaba un poco complicado para poderlo explicar. Ya ahora, pues estudiándolo, podemos entender un poquito más de lo que Pablo les dijo en esa ocasión a los romanos. En estos pasajes que acabamos de leer, son importantes los tiempos. Recordemos que
cómo fue escrita la Biblia, ciertos pasajes. Por ejemplo, en el versículo 5, Pablo usa en tiempo pretérito. Y es bien importante que entendamos ahí los verbos que se utilizan para que entonces ahora sí podamos entender estos pasajes. Dice el versículo 5, mientras estábamos, ahí está hablando de un tiempo pasado. Dice, mientras estábamos en la carne. ¿Qué significa estar en la carne? Estar en la carne significa no ser salvo. Y eso lo vamos a ver bien en detalle en el capítulo 8, que es estar en la carne, vivir en la carne. Cualquier persona que viva o que está en la carne, significa que está bajo un control y bajo un dominio de su antigua naturaleza de pecado. Eso es vivir bajo la carne. La Biblia nos muestra, bien interesante, que dentro de nosotros, como seres humanos, como personas, que tenemos dos poderes que están obrando dentro de nosotros. Hay dos fuerzas que están dentro de ti y dentro de mí. Uno, el primer poder que va a estar y que está dentro de nosotros, que tenemos, es el poder de la carne. Esa es el poder de la carne. Aquí está manifestado como la ley que está dentro de nosotros, de nuestros miembros. Es lo que está operando dentro de nosotros, que nos arrastra generalmente a hacer lo que no queremos hacer. Esos poderes que tenemos dentro de nosotros, el primero es el poder de la carne, es lo que te va a arrastrar a hacer lo que no queremos hacer. Y el otro espíritu que tenemos es el espíritu de Jesucristo, ese poder que tenemos también dentro de nosotros. Ese también está operando dentro de nosotros y esa fuerza es la que resiste a que pequemos. Esas dos fuerzas son las que actúan dentro de nosotros, el poder de la carne y el poder del espíritu de Jesucristo. Todos nosotros, ustedes recuerden, cuando no conocían de Jesús, el poder de la carne siempre te arrastraba a pecar. Era muy sencillo que llegaras a eso. Hoy en día, cuando tú ya estás en Cristo, te da un nuevo poder, donde tú puedes pasar por encima del pecado. Te da ese poder para que ya no seas arrastrado para que tengas tus pecados o regresar a tu antigua naturaleza. Esas fuerzas que tal vez te atraían, que flaqueabas muchas veces y que tenías que empezar de nuevo. Y tenías que empezar de cero. Nosotros como cristianos ya no te puedes dar el lujo de flaquear. Muchas veces ya no puedes, de desanimarte. Es que crees que ya estoy bien desanimado, ya no quiero ir a la iglesia. No puedes, ya no puedes. O sea, no puedes tú ya como cristiano dejar de volar sobre tantas cosas que antes te arrastraban. Ya no puedes darte ese lujo tú como cristiano. Ya no puedes dejar de luchar día a día, ya no, porque ya estás en medio, ya entraste, ya te subiste con el Señor, ya te pusiste esa camiseta de decir soy cristiano, voy a seguir a Jesucristo. Ya no puedes echarte para atrás, no puedes desanimarte, ya no. El cristianismo, hermanos, no es para los débiles. Eso lo aprendemos a través de grandes personajes en la Biblia. O sea, no es para gente débil. Es que ya me cansé, mejor voy a descansar un mes, ya no voy a la iglesia un mes, pues me voy a tomar un añito a lo mejor, pues a ver qué sucede, ¿no? O voy a tomar 2 años y pues ya regreso después, al fin le pido perdón a Dios y pues no pasa nada, ¿no? Ya no voy a ir a los estudios, ¿para qué? Ni me sirven, todo lo que dicen ya me lo sé, o sea, ¿para qué voy? Cuando tú haces eso o piensas de esa manera, es como si dejaras de remar, dejas de luchar, dejas de ir en contracorriente y dejas que te arrastre nuevamente la misma corriente. Empiezas a retroceder,
a retroceder. Si tú ya dejas de remar, cuando uno deja de remar, te estancas, ya no avanzas. Y la corriente, la misma corriente te va a empujar y te va a empujar, pero hacia atrás. Porque uno como cristiano, recordemos, vamos siempre en contracorriente y vamos hacia arriba, siempre. Y nosotros como cristianos siempre tenemos que ir de abajo hacia arriba. Por eso es que nunca tiene que entrar el desánimo en tu vida. Jamás. Cuando sientas eso, ponte de rodillas, Señor, ayúdame. Dame mayor fuerza para seguir. Vean lo que dice Romanos 7:5. Vamos a estudiarlo. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pablo dice que mientras vivíamos en la carne, o sea, en el pecado, o sea, aquí en la tierra, mientras estemos aquí en la tierra, que esas pasiones, que las pasiones pecaminosas, siempre las vas a tener ahí junto a ti, siempre van a existir. Fíjate que la palabra pasiones, se utilizó una palabra griega que es patema, fatema se pronuncia, se escribe patema. En el griego esto significa impulsos o deseos o afectos desordenados. Impulsos, deseos o afectos desordenados. O sea, las pasiones pecaminosas. Mientras estábamos en la carne, o sea, esos impulsos, esos deseos, afectos desordenados. Fíjate qué amplitud nos da una palabra griega para poder comprender mucho más. La Biblia dice que antes de la ley, el pecado estaba como adormecido. Es lo que dice la Biblia. Y cuando la ley fue dada, cuando la ley se le dio a Moisés, es cuando saca el pecado a flote. La ley, recordemos que fue para que el pecado se diera a conocer, porque antes no había. O sea, si no hay una ley, tú no sabías que matar era pecado. Entonces, cuando les da la ley, ahí sale a flote el pecado. Les da a conocer que era el pecado. Sin la ley, sí había pecado, pero no se conocía como tal. Así lo hemos venido estudiando. Cuando Jehová le da la ley a Moisés, ahí se da a conocer, sale a flote todo eso, pero Dios dice, no codicies, por ejemplo. Entonces ya descubren que codiciar es pecado. ¿La ley es mala entonces? Ahí dice Pablo, ahí en Romanos 7. Dice, ¿la ley es mala? ¿Saben qué? La ley sirvió para revelar toda esa mugre que como personas, como ser humano tenemos, que es el pecado, literal. La ley fue un instrumento que mostraba que dentro de ti, de mí, dentro de nosotros, teníamos una conciencia para saber lo que es bueno y lo que es malo. Siempre va a existir esa conciencia, siempre la vamos a tener. Existía esa conciencia, una voz que tal vez me decía, ¿sabes qué? Pues no engañes a tu esposa. Y pues el pecado te arrastraba y le engañabas con 3 tal vez, ¿no? Ya no voy a fumar, ¿no? Y te fumabas 20 cigarros al día. Eso dio a conocer la ley. El hombre descubre que el hombre siempre va a hacer lo que se le prohíbe. Eso dio a conocer la ley. El hombre siempre vamos a hacer lo que se nos prohíbe. No hagas esto y es lo primero que vamos a hacer. Eso es lo que la ley da a conocer. A los jóvenes, por ejemplo, tú les recomiendas, les ruegas muchas veces, ¿sabes qué? Sí, tienes tu novia, tienes tu novio, pero ¿sabes qué? No se besen de esa forma. No se vayan al oscurito. Cuidado con las caricias. Eso lo recomienda siempre. Aquí en la escuela, a los jóvenes, ¿sabes qué? Pues, si tienes tu novio, tienes tu novia, no se abracen de esa forma. Porque al ratito, pastor, ¿qué cree? Estoy embarazada. O los suegros, pues los tuvimos que casar. Los tuvimos que casar. ¿Sabes por qué? Porque no pudieron gobernar esas pasiones que hablan.
pasiones desordenadas. En el griego dice que es algo desordenado esas pasiones. Yo siempre invito a los jóvenes, a las señoritas que tengan ese valor de respetarse, de que respeten a su novia, de que respeten a su novio, que tengan esa santidad para respetarse, que hasta que se casen, dice la palabra, que no caigan en fornicación, porque entre caricias y caricias pues caen en fornicación, y desgraciadamente uno no aprende, sino que vas a aprender siempre por las malas, porque no sabes escuchar, no sabemos escuchar. Eso es lo que la ley demostraba siempre. A las malas vas a aprender, porque no sabemos escuchar, no sabemos nunca, ¿no? Es lo que dice Pablo ahí, fíjense en el versículo 5. Dice que esas pasiones eran por la ley, por la ley. O sea, que la ley puso en actividad, en actividad del pecado. Se prohíbe, por ejemplo, en la ley te prohíben, no forniquen. Pues todos los jóvenes fornican, ¿no? El hombre va a hacer lo que se les prohíbe. Tú le dices a tu hijo, no hagas esto, y lo hace. Cuando mis hijos eran pequeños, yo estudié varios libros junto con mi esposa, de James Dobson. James Dobson es un psicólogo cristiano que escribió muchos libros para cómo educar a tus hijos, ¿no? Él dice que el hombre siempre es atraído hacia el fruto prohibido, siempre va a ser atraído hacia ese fruto del Edén, así lo marcaba él en sus libros. Los psicólogos dicen que dentro del corazón del hombre siempre existe algo del fruto prohibido, siempre lo van a comparar de esa manera. De ahí es donde salen entonces muchas telenovelas que hoy vemos, el fruto prohibido, la pasión de tal, porque así es como se inicia todo eso, ¿no? ¿Cuál es el fruto prohibido? Que un psicólogo cristiano le llama, y que los cristianos también, que los no cristianos también llaman el fruto prohibido. Si hemos escuchado, ¿no? ¿Cuál es el famoso fruto prohibido? En las telenovelas te lo marcan que ella se va con un hombre casado, ¿no? Y que es feliz. Ella sabe que no debe de andar con un hombre casado. Ahí está el fruto prohibido, ¿no? Así es como hoy en día, así es como más o menos se manifiesta, ¿no? Lo prohibido, siempre va con lo prohibido. Todo juega con lo que tú y yo tenemos prohibido, es donde vamos siempre, ¿no? El hombre y la mujer siempre van a hacer lo que se prohíbe, siempre, hacemos lo prohibido. Dice salida y por ahí entramos, ¿no? Dice no te pases un alto y nos los pasamos, ¿no? Entonces vamos a hacer siempre lo que está prohibido. Vean Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice, pero ahora, en el anterior dijo estábamos, aquí dice, pero ahora ya no estamos en la carne, dice. Pero ahora ya no estamos en la carne. Ahora estamos libres de la ley, dice Pablo. A Pablo, ¿cuánta revelación le puede dar? Demasiada. Son doctrinas que no debemos de pasar por alto. Es increíble cuántas cosas el Señor le hizo mostrar a Pablo. Fíjate que en este versículo 6, se comparan las dos formas de servicio que antes, cuando tú estabas en la carne, dice que estábamos dominados por nuestras pasiones. Dice que cuando nos controlaban nuestros impulsos, tu carne. Fíjate que si hoy, por ejemplo, tú sigues dominado por esas pasiones, se puede dudar que seas salvo. Así lo interpreta Pablo. Que si tú hoy en día sigues bajo esos impulsos dominado, duda tu salvación. Puede estar en duda tu salvación. ¿Saben por qué? Porque cuando viene el Espíritu de Dios, pero viene a tu vida para librarte, para que seas libre, para que te des esa fuerza de ir en contra de la corriente. Cuando entra el Espíritu Santo a tu vida, en contra del pecado, te da esa fuerza,
esa libertad que tú puedas tener en Él. Llega el momento que la santidad es tanta en tu vida, que el poder del pecado ejerce una fuerza mínima sobre ti. Ya lo ves como mínimo porque lo estás ejercitando día a día, diario. Ahí es cuando ya estás volando sobre la carne, cuando estás arriba de todo eso. Ya tú eres lleno de ese Espíritu de Dios que nos dejó. Es cuando te alejas verdaderamente de esos pecados y tienes una llenura de parte del Espíritu de Dios. Hay mucha gente, fíjate, que cree hoy en día que estar lleno de o tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas o caerse al suelo o hacer ciertas manifestaciones que van en contra de la palabra. Hay muchos que hasta aúllan, ¿no? Y tiemblan y tienen ciertas expresiones, ¿no? O decir esto, o decir aquello, ciertas manifestaciones. Y fíjense que estar lleno del Espíritu Santo te lleva años. Y no es a través de una manifestación que tú puedas hacer en tu cuerpo. Estar lleno del Espíritu Santo es tiempo de entrega, años de luchas, que te consagres día a día, de que vayas tú dejando tus pecados hasta que los olvides y ya no los practiques más. Lleva años de dedicación para tener esa llenura del Espíritu Santo, de que tengas tú una determinación en tu vida, de que seas determinante, de luchar contra la carne. Estamos en la carne y tenemos que luchar sobre eso, siempre. No porque tú tengas un don, ya estás lleno del Espíritu Santo. Eso tenemos que saberlo separar. Fíjense que el ser lleno del Espíritu Santo implica dominio propio. Es lo que implica estar lleno del Espíritu Santo, que tengas un dominio sobre tu persona. Hay gente que me ha dicho así a lo largo del tiempo, del ministerio, me dice, ¿sabes qué? Ya hablo en lenguas y pues siguen fumando. Tengo amigos. Es que yo ya hablo en lenguas y el Señor me habla y siguen fumando. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es dominio propio. Y si tú eres lleno o eres llena del Espíritu Santo, entonces tienes que tener dominio. Y ya hubieras vencido por lo menos vicios, ¿no? Y ya luego irte alejando de tu pecado. Fíjense que los dones, y eso lo digo bíblicamente, los dones nunca van a ser, nunca hacen nada espiritual, los dones. Nunca. Fíjense que ahí está la carta a los Corintios. En Corintios dice que hablaban en lenguas y que angelicales y bien bonito, ¿no? Ahí en Corinto. Pero si tú estudias bien a los de Corinto, eran los más carnales de toda la Biblia, los de Corinto. Y hay un capítulo total donde hablan en lenguas padrísimo, ¿no? Hasta angelicales, pero eran los más pecadores. Pues, ¿qué quiere Dios? Que tú tengas un cambio de tu vida, principalmente. Lo demás llega a ser muy, muy superficial, créanme. Satanás siempre va a hacer un énfasis en cada cosa, en cada persona, para hacerlo superficial nada más. Para que tú demuestres cuando hables en lenguas y te revuelques y aúlles, para que te des a notar muchas veces. Y de que digan los hermanos, sí, ese hermano está lleno de espiritualidad. Eso le pasó a Pablo. Eso le pasó a Pablo. Dice, hablan en lenguas y todo, pero son bien carnalotes todos ustedes. Y fíjense que la espiritualidad no es instantánea. No es como esas sopas maruchan que nada más le echas agua y a comer. No es así. La espiritualidad hacia Dios tarda años. Años de consagración, de que te prepares, de que tengas conocimiento de la Biblia, de que conozcas del Señor. Años de entrega. No es tan sencillo. De una lucha constante sobre esas pasiones de la carne. No es sencillo, no es sencillo. Dice ahí Pablo, ahora debemos de vivir bajo el control del Espíritu Santo.
en lugar de seguir viviendo como vivías antes. Así les dice Pablo a los romanos. Ahora debes de dejarte controlar por el Espíritu. Fíjense que la antigua manera de vivir era de esta manera, así lo explica Pablo. Antes de que fueras cristiano, ibas a la iglesia los domingos, te santiguabas y salías, pero pues tu corazón era el mismo, un corazón engañoso, dice Pablo. Decías, pues ya cumplí con la ley, ya fui al templo, ahora sí me puedo ir de fiesta, puedo hacer lo que yo quiera. Así se los exponía Pablo. Y hoy en día es lo mismo, sigue siendo igual. Siempre pendientes a ritos religiosos externos, habla Pablo. Y así no es como se manifiesta el Espíritu, dice Pablo, a un rito espiritual externo y llevando una doble vida. Le dice Pablo a los Corintios, pues está bien que hablen en lenguas y que ustedes creen que tengan espiritualidad. Dice, pero no tienen que tener doble vida. Y hoy en día así estamos. Tú puedes ver en la iglesia mucha gente que levanta las manos y que ves que habla en lenguas y tal, pero llevan doble vida. Cuando viene Jesús a tu vida, a mi vida, te das cuenta que antes de que yo fuera cristiano, vivíamos una vida falsa, una vida doble, una vida superficial. En los originales dice una vida hipócrita, por llevar siempre una doble vida. Fíjate que siendo cristiano vas a descubrir que aunque tú quieres ser sincero con Dios, realmente te dabas cuenta que la carne es más fuerte muchas veces que tu espíritu, y por eso es que caías en el pecado, y por eso es que caes o caemos muchas veces en el pecado, por esa debilidad que existe siempre. Hoy en día, ya porque eres cristiano y dejas de hacer muchas costumbres de tu antigua vida, te pueden llamar hasta fanático, ¿no? Tu misma familia, exagerado. Es que es bien religioso ya, mi compadre. Loco, ¿no? Te dicen, porque cambiaste de vida. Es que no, siempre te vas al extremo, eres bien fanático. Esa gente no puede entender que sí se puede un hombre serle fiel a su esposa. No pueden comprender eso. A los jóvenes que no son cristianos, es imposible que tú les digas, no te drogues. Es imposible. No le entres por moda a ser gay, por ejemplo. Ellos no pueden entender eso. No pueden comprenderlo. No les va a entrar nada de letra de eso, jamás. Si alguien hace eso y va en contracorriente, lo tachan de fanático siempre. Es que ya es bien religioso, ya se cambió de religión. Bueno, se han tratado de retrógradas muchas veces. No, pues ya la moda es de que pues seas gay. Y nunca lo van a entender. ¿Saben por qué no lo van a entender? Porque la vida cristiana se vive día a día. Es algo vivo dentro de mí. Es un diario vivir con Dios. Un diario andar. Diario tienes que andar. Y bajo un poder. Es el poder que te da el Espíritu Santo. Amén. Así es. Fíjate que cuando el Espíritu Santo entra a nuestras vidas, lo único que tienes que hacer es cargarte de energía. Cargarte de energía diario, en oración. Señor, aquí estoy, Padre. Ayúdame, Señor, aquí estoy. Solamente contigo la voy a hacer. Sin ti no puedo hacer nada. Llenarnos de su palabra, leer la Biblia, escuchar música cristiana que te aliente a seguir. Pero es algo diario, ¿eh? Llenarte de su conocimiento. Es algo que te va a sostener y que vas a poder vencer el día a día. Porque esto es de día a día. Es lo único que te va a ayudar
a las tentaciones que tenemos. Es lo único que va a pasar. Vas a ver tu casa, tu trabajo, tus hijos, pero los vas a ver de otra manera, diferente. ¿Sabes por qué? Porque estás pegado al Señor. Vas a verlo desde otra perspectiva cuando tú estás cargado de ese espíritu que el Señor te da, de ese Espíritu Santo que nos dio. Y fíjate que cuando no te conectas así día a día a Jesús, vas a vivir bajo la confianza, pero de tu carne. Vas a vivir pecando día a día, diario. No le tengas la confianza a tu carne. Nunca le tengas confianza. Pablo dice que tenemos que servir al nuevo régimen. Ahí en Romanos 7. O sea, un nuevo régimen de espíritu, habla, un nuevo régimen. Esto, fíjate que significa que tú permitas que Él te gobierne, que Él me gobierne, vivir bajo ese régimen. Y que no trates de vencer a la carne con tus propias fuerzas. No vas a poder, porque vas a ser derrotado una y otra vez, siempre. Tú tienes que descubrir que el Espíritu Santo, ese poder te lo va a dar, ¿no? Que ese poder va a actuar dentro de ti, siempre. Miren lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ahí está, cuando surge el pecado, conociendo la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo, aquí en el 7:7, resume todo el capítulo 3 de Romanos, donde dice que la ley no es pecado. Ya lo estudiamos anteriormente. Hermanos, la ley no es mala. Jamás. La ley es la voluntad, esa expresión de parte de, pero una expresión perfecta de parte de Dios a nosotros. Eso es la ley. La ley nos va a decir lo que es malo. Siempre te va a decir. Pero la ley no tiene la culpa que tú hagas lo que se te prohíbe. Tenemos que saber diferenciar eso. Cuando tú cometes algo fuera de la ley, es como si te encarcelaras en algo, en ese pecado que tal vez tienes. Dices, por ejemplo, híjole, si ese policía no hubiese estado ahí, no me hubiera detenido de ese alto que me pasé. Hay que saber diferenciar todo eso. Así es como conoces la ley. Y es la ley de Dios. Y le puedes decir a Dios, híjole Dios, ¿para qué pusiste leyes que tú sabías que yo no iba a cumplir? ¿Por qué las pones? Si sabes que me gusta la fiesta, ¿para qué me lo prohíbes? ¿Para qué me prohíbes todo eso? Fíjense que Dios solamente quiere que tú y yo reconozcamos, que entendamos que no puedes hacerlo, que nunca lo vas a poder hacer en tus fuerzas, jamás. Dios solamente en la ley nos muestra, en todas sus leyes, que tú no estás listo para poder servirlo, que jamás vamos a estar listos, sino que va a ser hasta que tú nazcas de nuevo. Por eso es que Jesucristo vino, hasta que sufras una conversión adentro de ti, es cuando vas a poder hacer todas estas cosas frente. Vean lo que dice Ezequiel 36, Ezequiel 36, 25. Fíjense, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Hermanos, Dios es el que obra dentro de nosotros. El querer como el hacer. Fíjense que ahí en el Antiguo Testamento
Dios les dijo a los judíos lo que tenían que hacer. No matarás, no codiciarás, no robarás. Y los judíos, pues no podemos, Dios, no podemos hacer eso. ¿Saben por qué? Porque ellos creían que lo tenían que hacer con sus propias fuerzas. El que no robarás, el no codiciarás, el no matarás, con sus propias fuerzas. Ellos siempre pensaron. Ahora Dios nos dice, fíjate qué maravilloso es esto, que Dios te dice hoy, ¿sabes qué? Bajo este nuevo régimen de espíritu, ahí en Romanos 7 dice, bajo este régimen de espíritu, Él te va a poner en tu espíritu las leyes ahora, esas leyes. Pero ya no te las va a poner así grabadas, así como se las dio a Moisés en piedra. Ahora te las graba, pero en tu corazón. Te las pone en tu corazón. Te las graba en mi mente, me las va a grabar. Y ahora yo con ese nuevo régimen, con ese nuevo espíritu en mi vida, yo siento ya ese deseo ahora por amor, por ese amor de cumplir esa ley de Dios. Porque no ha pasado de moda que no matarás. No ha pasado de moda que no codiciarás. Eso sigue vigente. Pero Dios ahora nos graba esas leyes en nuestro corazón para que sientas ese deseo de no hacer las cosas, de no pecar. Las graba en mi mente, en mi corazón, para que diario así yo viva. Hermano, como cristiano tenemos que anhelar día a día hacer la voluntad de Dios. Diario. Querer servirle a Dios. Y sí, muchas veces caemos, tal vez diario, sí pecamos diario, ¿no? Pero te vas a frustrar cuando pecas y dices, híjole, ya le quedé mal al Señor, ahora sí. Te vas a frustrar, te vas a sentir triste. Pero Dios es el que pone ese deseo de vivir en santidad siempre, porque ya eres pueblo apartado. Ya escribió esas leyes en tu corazón siempre. Fíjense que hay una gran diferencia de vivir entre las obras de una vida religiosa que tal vez puedas llevar y vivir bajo un nuevo régimen que Pablo les está ahí exponiendo a los romanos. Ese nuevo régimen es ahora vivir bajo el Espíritu de Dios. Y está a nuestro alcance pedírselo al Señor. Vamos a Romanos 7:8. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí en el original griego, me fui al original griego de este versículo y dice así, fíjense, mas el pecado usando el mandamiento como un trampolín. Ahorita les explico por qué. Fíjense que cuando viene la ley, el pecado se aprovecha de la ley. Con que me prohíbe hacer esto la ley, pues ahora lo hago. O sea, me va a dar el pie para que yo pueda pecar. Dentro de la mente del ser humano, tú le prohíbes algo y ya se queda en tu mente y es un trampolín para que yo lo pueda hacer. Cuando está la prohibición es cuando empieza la lucha en tu mente. Ahí por eso dice la Biblia, el pecado se aprovecha de la ley. Eso es cuando ya vas a cometer ilícitos contra Dios, porque en la mente es donde se mueve todo esto. Hermanos, lo prohibido siempre va a poner en actividad al pecado, siempre. Es lo que Pablo les decía. Ustedes cuando se les prohíbe algo, es lo que va a poner en actividad, lo va a encender el pecado. Todo lo que está prohibido se pone en actividad dentro de nosotros, dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente. Cuando te vas a enfrentar a eso, siempre lo vas a poder. En la carretera, por ejemplo, te ponen 100 kilómetros por hora máximo, ¿no? Y tú le das a 140. ¿Yo no? Si nos dijera máximo 80, pues le metes a 100. O sea, siempre vamos a querer lo prohibido rebasarlo, siempre estar adelante de eso, ¿no? Siempre vamos a querer quebrantar esas leyes, las leyes que hay. Siempre. Como seres humanos siempre vamos a estar en contra de la ley. Siempre. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que se nos prohíbe. Siempre hacemos lo que se nos prohíbe. El hombre
a lo largo de toda la historia siempre va a pisotear las leyes de cada ciudad, las leyes de la policía, las leyes de tu casa. Tú le dices a tu hijo, llegas a las 12 y el joven llega a la 1 o a las 2. Hijita, no andes con ese joven. Y es con el que anda, es con el que va a andar. O sea que siempre vamos a hacer lo que se nos prohíbe. Y solo para que descubras que no podemos vivir agradando a Dios. O sea, vas a seguir los deseos de la carne siempre. Todos tal vez llevamos un apellido Contreras siempre, con Dios, siempre. Vamos en la contra. Romanos 7, 9 al 11. Dice así, mira. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Fíjense, dice Pablo que él un tiempo vivía sin la ley. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pablo dice ahí que sin la ley vivía en un tiempo. A los 13 años de edad, estudiando la vida de los judíos y de Pablo, a los 13 años de edad es cuando viven sin ley los judíos. Cuando los judíos tenían hijos cuando ya cumplían los 13 años de edad, ellos están obligados y obligaban a sus hijos a cumplir la ley. Los llevan, hoy en día los llevan al muro de los lamentos. ¿Sabes qué? Dios mío, ahí está mi hijo. Ya él es, de aquí en adelante yo me lavo, ya es responsabilidad de él. Dice Pablo, hubo un tiempo que yo viví sin la ley, pero cuando ya tuve uso de razón, ahora sí entré en el mandamiento. Pablo dice, cuando yo era niño veía todo como niño. Dice, pero llego a los 13 años de edad, 12, 13, 14 años de edad, y se pone dentro de mí esa actividad del pecado. Todo lo malo que yo puedo hacer, todo lo peor que existe dentro del ser humano, de un hombre, se pone en actividad. Pablo dice, en otras palabras, cuando tengo mis 12, 13, 14 años de edad, descubro que me gustan las mujeres. Empiezo a tener conciencia, dice Pablo, de lo bueno, de lo malo. A mis 12, 13, 14 años descubro que no puedo vivir una vida cristiana, dice Pablo. Fíjense que hace 6,000 años se descubrió todo esto. Lo vamos a estudiar en Génesis. Vamos a Génesis. Génesis 8:21, para que veamos dónde entró todo esto. Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como fue hecho. Dice aquí en Génesis, ¿desde cuándo? Desde su juventud. Hay niños que son malos. Invítame de tu paleta. No, no quiero darte. Pero hay niños, y la mayoría de los niños lo hacen, pero son inocentes cuando hacen todo eso. Hay una inocencia dentro de ellos. La maldad de los niños es una maldad, pero es una maldad no perversa, lo que ellos hacen. Pero esto en el sentido de la conciencia que venimos estudiando sobre lo que hacen los niños. Pero llega un niño, por ejemplo, de 4 años, avienta, no sé, a su hermanito a la alberca y lo avienta pensando que le está haciendo una travesura, pero no está pensando, lo voy a aventar para que se ahogue. ¿Sí me explico? Lo que estamos tratando de ver, que desde nuestra juventud, si llegas a cierta edad donde descubres qué es el pecado, un niño de 5 años no va a pensar, pues lo voy a aventar a la alberca para que se ahogue mi hermano. Jamás va a hacer eso, ¿no? Tal vez ese niño de 4 o 5 años no mida las consecuencias, tal vez por lo que hace, ¿no? Dios dice que cuando el hombre llega a la juventud, que todo eso malo del hombre
de esa época que se despierta dentro de ti. Por eso dice la Biblia, acuérdate de tu Creador desde los días de tu juventud. Es bien clara la palabra, bien clara. Fíjense que en la juventud, en la adolescencia, todo eso es una de las épocas bien difíciles y de las más difíciles que hay. Es donde esos poderes del mal van a empezar a luchar en la vida de cada persona, de cada joven. En la juventud es donde quieres conocer las drogas, quieres fumar, es donde empiezan a tomar, empiezan a conocer el vino, empiezan a querer ver pornografía. Todo aquello que el hombre es después, tuvo inicio en su juventud. Por eso dice ahí en Génesis, dice Jehová, el corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces dices, pues es que sí es bien borrachote, sí, pero en su juventud no se acercó a las cosas del Señor. Hubo un descuido totalmente en todo eso. Todo eso, ese hombre que en un futuro es así, lo inició desde su juventud, siempre. Dice Dios ahí en su palabra, dice, en esos días de adolescencia, algo que adoleces como joven, si tú no me entregas tu corazón, nunca te voy a ayudar a que seas libre. Por eso desde jóvenes siempre tienes que empezar tú con esa relación con el Señor, para salir vivo desde joven. Es bien importante, muy importante que desde joven le entregues tu vida a Jesucristo. Bien importante, bien importante. El 90% de los jóvenes piensan así. Si yo me entrego a Jesucristo ahorita, me voy a perder todas las pachangas que pueda haber. Todas. ¿Y qué crees? Que están engañados por Satanás. Engañados. Dice Pablo, el pecado me engañó. Eso pasa con la juventud. Fíjense que el pecado tiene un truco, por así llamarlo, un truco. El pecado te va a prometer un beneficio, pero es un beneficio falso. Y te vas a encontrar en un futuro con la vaciedad, con que no puedes ya con tu vida, con un vacío tan grande, y ese vacío solamente lo puede llenar nuestro Salvador. El pecado siempre te va a ofrecer que te drogues, que fumes marihuana, el sexo antes del matrimonio, el alcohol, y cuando te das cuenta, pues ya caíste. Hay muchos jóvenes que ya están enfermos de enfisema pulmonar, y sabes que ya no acaban ni con sus sueños. Tal vez no logran tantos anhelos que se forjaron de jóvenes, porque tal vez embarazaste a tu chava y a lo mejor ni la querías, ¿no? Por ejemplo. O porque te entregaste tanto al alcoholismo que ni lograste hacer una especialidad, no lograste hacer un sueño que tenías en ti. Entonces el pecado ahí te engañó. Fue un beneficio falso. Él dice, Pablo, el pecado me engañó. Y los jóvenes, siempre cuando todos pasamos por la juventud, creíamos que tal vez la podíamos hacer sin Dios. Yo las puedo. Dice la Biblia que el pecado engaña. Y Pablo lo decía con mucha razón que tenía Pablo. En Romanos 7:11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Vamos a ver dónde entró la desobediencia del hombre. Génesis 3, por favor, Génesis 3 del 1 al 5. Ya vamos a terminar. Dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. ¿Quién te dijo? No, te están engañando. 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así es como entra la desobediencia del hombre al mundo, hermanos. El engaño, hermanos, para estos días sigue siendo el mismo de hace 6,000 años. Serán como dioses. Ahí le dice Satanás, te van a estar abiertos los ojos, vas a ser como él. Y hoy en día sigue siendo lo mismo. ¿Sabes qué es ser como Dios? Ser como Dios en los originales significa que tú puedes vivir independientemente, que puedes vivir sin un Dios. Eso significa ser como dioses. Le dice a Eva, tú puedes vivir independiente de Dios, que no te engañe. Y hoy en día todos los que no entienden y que están bajo ese pecado intentan vivir independiente de Dios. Se sienten dioses. Serán como dioses, dice Satanás a Eva. Hermanos, la única persona y que no está dentro de este mundo es Dios. Es el único ser del universo independiente. Es el único. Dios es el único. Porque Él no tiene ni una causa, no tiene ni una razón, más que en sí mismo. Ese es Dios. Pero nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Tuvimos un creador, alguien que dijo, voy a hacer al hombre. Dios nos creó, hermanos, a nosotros. Y nuestra dependencia siempre, siempre va a ser hacia Él, siempre. Nuestra armonía es hacia Él. Y eso lo vas descubriendo a través de tu vida cristiana. El día que tú cortes esos lazos de independencia que quieras hacer con Dios, en ese momento es cuando viene la ausencia totalmente de ese gobierno, de ese Dios a mi vida. Y entras ya en un ser liberal. Por eso es que llegas muchas veces al pecado y ya no te das cuenta en qué situación estás. Nadie puede endurecerse contra Dios, jamás nadie. Nadie en esta vida que se haya endurecido con Dios, yo he visto que le vaya bien, que esté enojado, que quiera ser como Dios. Jamás. Alguien que endurezca su vida, su corazón, jamás le va a ir bien en esta vida. Y la Biblia lo muestra, que alguien que haya endurecido su corazón le haya ido bien en su vida. Y el engaño es el mismo, hermanos, el mismo. ¿No necesitas a Dios? Los jóvenes, no, ¿yo para qué necesito a Dios? En tu matrimonio, yo no necesito a Dios en mi matrimonio. ¿Para qué? Yo no necesito a Dios. Dice, tú puedes ser como Dios. Independízate de Dios. Vive tu vida, sé libre. Haz lo que quieras. Vive la vida, la vida es una, ¿no? Génesis 3:13, un poquito adelante. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente ¿qué? Me engañó y comí. ¿Y qué dijo Pablo? El pecado me engañó y morí. Satanás la engañó a Eva. Le hace creer a Eva que podía vivir independiente de Dios. El hombre desde hace 6,000 años ha creído y hoy en día siguen creyendo esa mentira, que pueden vivir independientes de Dios. Hermano, nadie puede vivir independiente de Dios. Fuimos creados para Él fuimos creados. Nunca vas a tener tú un propósito, un significado, si es que no tienes ese contacto con nuestro Dios. Las pasiones de esta vida que existen, van a querer que tú te degeneres cada vez más, cada vez más. ¿Por qué? Porque no hay un freno, nunca va a haber un freno. Tu fuerza de voluntad no es suficiente, nunca va a ser suficiente tu fuerza de voluntad. ¿Sabes por qué? Porque si no la muerte de Jesucristo sería en vano sería la sangre que derramó Jesucristo. Y esa sangre no se desperdició en ese madero, en esa cruz. Él cuando hizo eso vino a entrar a nuestras vidas. Y hoy en día lo tenemos en esa forma del Espíritu Santo. Para que te dé esa fuerza, para que te dé ese poder, para que podamos vivir de gloria en gloria, dice su palabra. Y que podamos servir bajo ese nuevo régimen, no el antiguo régimen.
Es un régimen del espíritu, hermanos, y no un régimen de las obras. Amén. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Tenemos que vivir bajo ese régimen, ese nuevo régimen, hermanos. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Ahí pídele al Señor, con tus propias palabras, dile: Señor, gracias, Padre, porque tú nos has enseñado, Padre, cómo no vivir en la carne, Padre. Tú nos enseñas, Señor, cómo no debo de vivir en la carne, Señor. Viviendo en la carne, Padre, vamos en camino, Señor, de nuestra autodestrucción, Señor. Perdónanos, Padre. Señor, queremos vivir de una manera diferente, Señor. No queremos vivir más engañados, Padre, de ese pecado, Señor. Señor, abre nuestros ojos, Padre, para vivir diferente, Señor. Porque sabemos que el engaño, Señor, en estos días es cada vez más grande, Padre. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre. No queremos, Señor, vivir independientemente de ti, Padre. Tú nos hiciste, Padre, tú nos formaste, Señor, a tu imagen, Dios. Que tenemos que vivir en armonía contigo, Padre. En esa armonía, en ese conjunto, Padre. Jesucristo mismo nos enseña eso aquí cuando vivió en la tierra, Señor. Cuando estaba en ese cuerpo, Señor, Él dijo: Señor, yo no he venido a hacer mi voluntad. Vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió, Señor. Cuanto más nosotros no necesitamos esa dependencia de ti, Señor. Siendo criaturas finitas, Padre, en nuestra mente. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos cada vez más, Señor. Te necesitamos en nuestras vidas, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos fallado tantas veces, Señor. Guíanos, Padre. Enséñanos, Señor, a vivir, Señor, en tu libertad, en tu adoración, Señor, en tu conocimiento que nos va a llevar a esa vida eterna, Padre. Te amamos, te bendecimos, Señor, esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por tu enseñanza, Señor. Guíanos, Señor, en cada momento, Señor, en nuestro diario andar, Padre. Gracias, Padre, por tu enseñanza, Señor, del día de hoy. Gracias, Padre, porque tú eres grande, Señor. Eres bueno, Señor, maravilloso. Te amamos, Señor, te bendecimos.